¿Qué tal? Muy buenas otra vez. Un gusto saludarles a todos en este día precioso. Es de gran bendición para mí poder volver a verles y compartir nuevamente un tema edificativo de las Sagradas Escrituras y tratarlo de hacer como siempre breve. En este caso quiero que continuemos con esta serie del Apocalipsis, de la cual ya habíamos hecho los 7 sellos del Apocalipsis y pudimos describir cada uno de ellos. Y en este caso me corresponde hablar de las trompetas del Apocalipsis, que son otra serie de juicios. Recordemos entonces que el séptimo sello básicamente abría el inicio de las trompetas, que también son un juicio de Dios. ¿Cuándo va a suceder todo esto? Después del rapto, después del arrebatamiento. Entonces se habla de 3 años y medio, según la tendencia dispensacionalista. Se habla de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces los sellos y las trompetas de la ira de Dios están ubicados en estos 3 años y medio, y las copas de la ira de Dios están ubicadas en los segundos 3 años y medio, ya en la gran tribulación. Pues bien, entonces hablemos un poco sobre las trompetas del Apocalipsis. Y vámonos entonces a Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo, y fue mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda hierba verde fue quemada. Bien, hay que entender, hermano, que todas las trompetas son literalmente. Cada uno de los juicios de la trompeta son literalmente, porque hay algunas personas que argumentan que todo esto es metafórico, figurativo y simbólico, pero la Biblia habla claramente que estas son de manera literal. Entonces la primera trompeta equivale a grande granizo, y esta trompeta es muy parecida, hermano, a la séptima trompeta, a la séptima plaga de Egipto. Recordemos, y en Joel capítulo 2 versículo 30 nos habla una referencia sobre esta trompeta. La tercera parte de los árboles fue quemada, y toda hierba verde fue quemada. Debemos entender que en la trompeta, en los sellos y en las trompetas, los juicios de Dios sobre la tierra son controlados. En las trompetas vamos a ver que se repite bastante la tercera parte de. Eso significa que los juicios de Dios en ese sentido son controlados. No está haciendo una total destrucción de la tierra geográficamente hablando, sino que va paso a paso, terceras partes. Entonces en este caso fueron quemados la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. Entonces hay que entender que parte de las trompetas, aunque todo el mundo va a ver estos juicios, se propone bastante que va a estar bien concentrado en lo que hoy es el Medio Oriente, es decir, en el inicio de todo. Gran parte de las trompetas y gran parte de los juicios de Dios, aunque son para la humanidad entera, se propone que van a estar bien concentrados en esos lados. Bien, hablemos de la segunda trompeta del Apocalipsis. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo, como de fuego, fue lanzado en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida. Y la tercera parte de las naves pereció. Bien, entonces, ¿qué es la segunda trompeta? Cuando hablamos de un monte ardiendo, estamos hablando, se propone que un meteorito, se propone que sea un meteorito, el monte ardiendo. Entonces cae sobre el mar, La tercera parte del mar se convierte en sangre, algo parecido a lo que nos habla Éxodo capítulo 7 en el versículo 20, cuando por la palabra de Jehová Moisés convierte en sangre las aguas del Nilo. Bien, entonces murió la tercera parte de las criaturas, ¿verdad? Entonces hablamos que con la caída de este meteorito murió la tercera parte de las criaturas del mar, de los peces y de las naves, es decir, de las embarcaciones que se encontraban en ese momento en los mares del planeta. Tercera trompeta del Apocalipsis. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha,
y cayó en la tierra, y cayó en la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella era Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Bien, hay dos propuestas sobre esta tercera trompeta. Una propuesta es que es un ángel el que cayó, porque la Biblia habla de los ángeles como estrellas. En Apocalipsis lo menciona como estrellas, y en Job capítulo 38 también lo menciona como estrellas a los ángeles. Sin embargo, en este caso podemos hablar también de que decimos entonces que esta tercera trompeta se refiere no a un ángel, sino que, como les propongo, a un meteorito que cayó sobre la tercera parte de las fuentes de las aguas, y se llamaba Ajenjo. ¿Por qué no puede ser un ángel? Porque no va a ser a un ángel que se le va a dar esta potestad de convertir las aguas en ajenjo, aunque perfectamente lo puede, sino por el contexto proponemos que es un meteoro. Además, también por las últimas investigaciones científicas proponemos entonces que es un meteorito el que va a convertir las aguas en ajenjo. Pero ¿qué es ajenjo? Jeremías capítulo 9 versículo 15 nos da una referencia de lo que es el ajenjo, ¿verdad? Que es una planta amarga, nauseabunda, que va a contaminar todas las aguas dulces. Y la gente, si se fijan, anteriormente la trompeta 2 habla de contaminar los océanos y matar a las criaturas. Hablamos ahí de agua salada, por ejemplo. Ahora estamos hablando de la contaminación del agua dulce, de los ríos que quedan sobre la tierra. Entonces van a ser contaminados con ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta ajenjo, y muchos murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Entonces con las aguas amargas van a morir millones de personas sobre la faz de la tierra. Vamos a la trompeta número 4. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ay de los que moran en la tierra. ¿Por qué razón hay de los que moran en la tierra? Por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que están a punto de tocar. Pues bien, vayamos parte por parte. Entonces el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y de la luna, ¿verdad? O sea que ya comenzaron a no dar, el sol no daba su luz en la tercera parte del día, y la luna no daba su luz en la tercera parte de la noche. Entonces había un desorden. Parte del día era oscurecido, ¿verdad? Y parte de la noche estaba en total tiniebla, sin el trabajo de la luna. Imaginemos que la luna y el sol constituyen elementos fundamentales para otros asuntos del sistema humano, las siembras y un montón de cosas más. Entonces estamos hablando de un desorden en la tierra, debido a que la mano del Señor ya se está alejando de los astros. Acuérdense que según la Biblia, todos estos elementos y todos esos astros son controlados por la palabra de Dios. Ya habiendo poco interés del Señor en la tierra, estas cosas comienzan a desordenarse, producto también de lo que el hombre sembró en toda su vida, contaminando la naturaleza. Ahora la naturaleza está cobrando lo que debía, porque la mano de Dios se ha separado de ella, y más bien la está utilizando para vengarse de los moradores de la tierra. Tremendo, difícil. Bien, entonces miré a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo en alta voz: ay de los que moran en la tierra. Hay tres ay. Esos tres ay significan las tres trompetas que están por venir. Que si los primeros ayes, es decir, si los primeros juicios fueron terribles, los tres que vienen son espantosos sobre la humanidad y sobre todos los moradores de la tierra. Ay de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta que han de sonar. Bien, entonces todo esto, hermano, es literalmente. El sol, la luna fue herido literalmente. Lucas capítulo 21 y 25 y 26 nos habla de estas señales. Literalmente la luna, el sol son heridos, y literalmente está ocurriendo esto sobre la tierra. Bien, eso nos lleva entonces a la trompeta número 5, la cual vamos a ir parte por parte. Te propongo una pausa para que vayamos con ella versículo por versículo.
Muy bien, vamos a continuar entonces con las trompetas del Apocalipsis en esta segunda parte. Y vamos a ir con la trompeta número 5, la cual vamos a hacer versículo por versículo debido a su gran complejidad. Bien, iniciamos. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Bien, en este versículo entonces entendemos que en este sentido, cuando dice vi una estrella caer del cielo, sí ya no se está refiriendo ni a una estrella, literalmente hablando, y tampoco se está refiriendo a un meteorito. ¿Por qué no podría caer una estrella sobre la Tierra? Porque una estrella la estrella más pequeña que existe en el universo es más grande que nuestro planeta Tierra. Número 2, en este caso no es un meteorito, porque lo personalizan. Dice que le fue entregada las llaves del pozo del abismo. Entonces, esta estrella se refiere a Satanás. No es primera vez que se le vería caer del cielo. Ya usted y yo podemos ver en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28 cuál es la forma en la que Satanás cayó de los cielos hacia la tierra. Entonces, en ese sentido, este ángel que cae es Satanás, al cual Jesucristo le entrega las llaves del pozo del abismo. Versículo 2. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, y el humo era como un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Oiga bien, se oscureció el sol y el aire por el humo que salía del pozo. Probablemente estemos hablando entonces del infierno, ¿verdad? El pozo del abismo. Probablemente estemos hablando del infierno, probablemente. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Langostas sobre la tierra, y les fue dado poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no le hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Bien, entonces cuando se abre el pozo del abismo, en medio del humo vienen langostas. La composición física de estas langostas la vamos a seguir viendo en los textos que continúan. Vamos a ver que es de carácter demoníaco. No estamos hablando de langostas de tamaño normal, ni estamos hablando de las mismas langostas que vinieron en las plagas, porque esas se comieron todo lo verde. A estas más bien se les prohíbe no comer nada de lo verde, de la poquita naturaleza que queda buena, y dedicarse exclusivamente al tormento a los seres humanos, a excepción de los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, unos proponen, las personas que no se han marcado en la gran tribulación y que hayan aceptado a Jesucristo, proponen que son judíos. Acuérdense que en la gran tribulación la prioridad de Dios es salvar a judíos, no a gentiles. La prioridad es salvar a judíos. Entonces algunos proponen que estos sean judíos, otros proponen que ellos son los 144,000 sellados, ¿verdad? Aunque también está la propuesta de que estos 144,000 son los referentes a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces ahí te propongo todas las propuestas que hay para que usted, según la tendencia que maneja, entonces se identifique. Continuamos. Versículo siguiente, 5. Y les fue dado que no mataran, sino que atormentaran durante 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morirse, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, estamos hablando que el dolor será terrible, tan terrible para esta gente que esta gente querrá morirse. Es decir, los analgésicos se están terminando, estamos en un mundo apocalíptico, sin medicina, las pocas medicinas que queden, imagínense los precios que van a tener, la gente no va a tener acceso a ellas más que los poderosos. Sin embargo, estas medicinas no curarán el dolor terrible que dejarán estos seres. Versículo 7. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla, y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían colas y aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses, y tienen por sí un rey, el ángel del abismo, el cual se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión. Descifremos por qué este asunto no es simbólico, sino que es literal, porque les es dado un jefe.
les es dado un jefe demoníaco. Ya vamos a ver esto. Entonces fíjense bien anteriormente que se está personalizando con ellos. He oído algunas tendencias que proponen que estos son aviones de guerra, helicópteros, que el profeta no supo interpretar y los llama de esta manera. Sin embargo, la propuesta más creíble es que sean espíritus demoníacos espantosos, ¿verdad? Los cuales estuvieron preparados para este día, preparados para hacerle este tipo de daño a las personas, ¿verdad? Como les digo, la otra propuesta es esta, que alguna gente dice que sean tanques de guerra, helicópteros, aviones, que el profeta no haya podido interpretar porque no conocía y entonces haya inventado, haya dicho que tenían estas cosas, colas de escorpiones, como coronas y todo esto, ¿verdad? Podríamos especular, pero eso depende de usted. Bien, entonces estos son espíritus demoníacos. Unos proponen que son visibles, otros proponen que son invisibles. Entonces en la Biblia, hermanos, se nos enseña, Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las huestes celestes, ¿verdad? Entonces estos son demonios que les fue dado este trabajo, 5 meses atormentar a los seres humanos. Estos van a desear morirse, pero la muerte huirá de ellos. Entonces en este caso, en la quinta trompeta, no es que los está matando, sino que los está atormentando. Y su jefe entonces es el ángel del abismo. El ángel del abismo en griego se llama Apolión y en hebreo se llama Abadón. Ese es un poderoso ángel caído, se propone que es un poderoso ángel caído, los cuales lideró la revolución en los cielos cuando Miguel derroca a Satanás en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. Miguel derroca a Satanás de los cielos y el mismo Dios lo derroca por su rebelión, en la cual se arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, que son la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Entonces este ángel caído, Abadón o Apolión, ¿por qué es importante descifrar su nombre? Porque en la Biblia en nuestra Biblia, solo se menciona el nombre a 4 seres angelicales: a Miguel, a Gabriel, a Lucifer y a Apolión, en este caso, que solo aparece esta vez en el Apocalipsis. Entonces hablamos de un gran referente del reino demoníaco, Apolión. Entonces, bien, el primer año pasó. Versículo 12, el primer año pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de estos. Oiga bien, vienen 2 ayes después de esto. Entonces, diciendo el profeta lo que el ángel decía, todavía faltan 2 trompetas, 2 ayes, 2 sustos, 2 juicios. Vámonos directamente entonces a la trompeta número 6, sexta trompeta. Vamos a tratar de ser breves con esta también porque es un poco larga y solo nos vamos a meter en lo que hoy nos compete, que son juicios. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz del cielo, de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y día y mes y año para matar la tercera parte de los seres humanos, de los hombres. Y el número del ejército de los que estaban a caballo era 200 millones, dice el profeta. Yo oí su nombre. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca de ellos salía fuego y humo y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salía de sus bocas, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas, y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún así no se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a imágenes de oro y de plata y de bronce. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus latricidios. Bien, entonces, en conclusión, la sexta trompeta tiene 2 partes. La primera parte, que es cuando se desatan los 4 ángeles, estos 4 ángeles terribles que han estado guardados, según Judas, desde el principio, ¿verdad? Porque son ángeles que, dice Judas, que abandonaron sus moradas desde el principio, y estos mismos fueron guardados y fueron encarcelados en prisiones oscuras, esperando el día para el que se les necesitara, que en este caso es este día, ¿verdad? Para luego pasar a su juicio final. Entonces aquí son desatados estos 4 ángeles terribles,
y el ejército que tenían era de 200 millones, dice Juan en el versículo 16. Significa que la propuesta es que cada uno de los ángeles habían dado 50 millones a su servicio, ¿verdad? 50 millones. El propósito era entonces matar a la tercera parte de la tierra, matar a la tercera parte de los seres humanos que hay en la tierra. Entonces, básicamente eso es la primera parte de la trompeta número 6. Eran terribles estos 4 ángeles, comenzaron a andar por toda la tierra, hermano, matando, porque ese fue el trabajo que se les dio, ¿verdad? Ese fue el trabajo que se les dio. Entonces saquemos de la cuenta, tercera parte de los que moran en la tierra, tercera parte de los hombres que moran en la tierra. Eso fue lo que estos espíritus vinieron a asesinar, ¿verdad? 4 espíritus demoníacos que tenían a su cargo, entonces, estos 50 millones a caballo. Es posible entonces que hayan muerto más de 300 millones de personas en este juicio de la sexta trompeta. Y la segunda parte de esta sexta trompeta, en el capítulo 10, un ángel fuerte, dice su tema, se refiere a Cristo. Había otro ángel fuerte descender del cielo, cercano de la nube, y el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como rostro de sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto sobre el mar, y el izquierdo y puso el pie sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como un león ruge. Y cuando hubo clamado, los 7 truenos emitieron sus propias voces, y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me dijo: sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han hablado, no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano del cielo y juró por el que vive para siempre, jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté a punto de tocar la trompeta, también el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, entonces básicamente este ángel que está en el capítulo 10 se propone ser Jesucristo por las características que se les da de poderío. Se propone ser Jesucristo, que pone su pie en el mar y su pie en la tierra, con un librito del cual le dice al profeta Juan que se lo coma, y que a su paladar va a parecer dulce, pero que en su vientre va a ser amargo. Eso se refiere entonces al juicio, ¿verdad? Vámonos directamente entonces a la trompeta número 7, que es lo que nos compete. Sé que hay otros temitas ahí, pero lo que nos compete ahorita son las trompetas. Séptima trompeta, el segundo ay es pasado. He aquí el tercer ay vendrá pronto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus asientos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres Rey y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se han arriado a las naciones, y su ira es venida. Muertos para que sean, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que den galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen a tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes. Y para que destruyas los que destruyeron la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Entonces este último versículo, fueron hechos relámpagos y voces y truenos y grande granizo, entonces sí demuestra lo simbólico de la terrible presencia de Dios y su majestad en gloria, ¿no? Porque eso está ocurriendo en el cielo. Pero básicamente la trompeta número 7 nos habla del final, ¿verdad? Donde ya es el fin de todo, aunque como ustedes saben faltan todavía unos juicios. ¿Y qué podemos rescatar entonces de la séptima trompeta, que es el último ay de los ayes? Y fueron hechas grandes voces en el cielo, dice, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Cristo. Entonces la séptima trompeta es como un triunfo, como una adoración de los que están en el cielo. Versículo 16 habla de los 24 ancianos
que se propone que son los profetas del antiguo tiempo, y algunos apóstoles, ¿verdad? Eso es lo que se propone, que dan gloria al Señor, ¿verdad? Glorificando al Señor y pues adorándole con todo su corazón, porque este es el último ay y el tiempo se ha terminado, el tiempo se está acabando, aunque todavía sobre la tierra vienen otros juicios que se llaman las copas de la ira de Dios. Bien, entonces básicamente eso es la séptima trompeta. Casi no hay ya más daño que hacer sobre la tierra geográfica, la tierra ya está casi destruida. Sin embargo, todavía falta bastante sobre la tierra. Suponemos que faltarán unos 2 años y medio a 3 años de gran tribulación, en los cuales las copas de la ira de Dios se van a desatar, y ese será nuestro próximo tema. Entonces nos veremos en Apocalipsis capítulo 15, copas de la ira de Dios, en nuestro último estudio sobre los juicios. Espero que, aunque sea breve el estudio, hayamos tratado de ser lo más precisos y que te hayas podido informar, pero más que informar, que hayas podido aprender qué serán estos juicios, las 7 trompetas de la ira de Dios, o las 7 trompetas del Apocalipsis, ¿verdad? Como las queramos llamar. Entonces, hasta pronto, es un gusto, siempre Dios te bendiga, recuerda.